a través de la plataforma de unored.com y saludar también a quienes nos siguen a través de nuestra página en las redes sociales, Evangelización Mundial Guatemala. Les enviamos un amén desde Mazatenango, Guatemala. Un saludo a todos los hermanos de acá, a todos los consiervos de Latinoamérica y de los países donde nos pueden recibir. Que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados. Por medio de este evangelio serán salvados. Por medio de este evangelio no irán al infierno. Por medio de este evangelio tendrán vida eterna. Por medio de este evangelio serán bendecidos aquí en la tierra. Por medio de este evangelio pueden salvar su casa. Por medio de este evangelio pueden salvar su nación. Por medio de este evangelio podemos salvar el mundo. Por eso Pablo dice: por medio de este evangelio serán salvados. Y luego viene una condición: siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, diga conmigo, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das el evangelio, nos das tu palabra, nos da la certeza, Señor, de que tú estás con nosotros y que hemos sido perdonados a través de creer que Jesús es el Cristo. Gracias, Padre. Bendice este tiempo donde compartimos tu palabra, Señor. Permite que la misma traiga vida a cada uno de nosotros. Te pedimos que tus ángeles que están delante de tu trono traigan, Señor, la respuesta que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, a través de esta palabra del púlpito. Que vengan las respuestas tuyas, Señor, a nuestras vidas. Danos la sabiduría, la gracia, el entendimiento y la revelación que necesitamos, Señor, cada día para recibir tu palabra. Señor del cielo, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? El resumen más breve del evangelio está en estos 4 versículos. Si alguien quiere entender qué es el evangelio, está en estos 4 versículos. El evangelio se resume de la mejor manera en este pasaje. Y exactamente el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, les dice que él les ha anunciado el evangelio que ya les ha predicado. Y que ese evangelio es el mismo que ellos recibieron. Y es el mismo evangelio en el cual ellos siguen firmes. Y que por medio de este evangelio pueden ser salvos, siempre que lo guarden, siempre que lo retengan, siempre que ellos puedan aferrarse a esta palabra que se les ha predicado. Porque de no ser así, dice Pablo, ellos han creído en vano. Han creído en vano. ¿Y cuál es este evangelio? ¿Qué es el evangelio que Pablo les ha predicado? ¿Cuál es el evangelio que ellos han creído? ¿Cuál es ese evangelio en que ellos están firmes ahora? Y que si lo retienen serán salvos. Se resume
de esta manera, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. No murió de acuerdo al criterio romano, no murió de acuerdo al criterio humano, no murió de acuerdo al criterio de las leyes, porque incluso las leyes fueron quebrantadas. No murió de acuerdo al criterio del Sanedrín judío. No, la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. Conforme las Escrituras. Y lo segundo dice que también, conforme a las Escrituras, Cristo fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Este es el Evangelio. Cristo murió conforme a las Escrituras y murió por tus pecados. Pero fue sepultado, pero no se quedó ahí, sino que la Biblia dice que resucitó al tercer día. Por eso decimos que Jesús es el Cristo, el que murió, pero que también resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. En toda la historia de la humanidad, la gente ha conocido a Jesús de muchas maneras. Algunos lo conocen como el Jesús histórico, el Jesús de la historia, un hombre que vino, muy bueno, hacía muchos favores a la gente, hacía milagros a la gente, los sanaba, el Jesús de la historia. Ah, sí, ese Jesús vivió en un lugar llamado Jerusalén. Sí, el Jesús de la historia. Otros creen en un Jesús que nunca creció. El Jesucito, como dicen algunos hermanitos. Que Jesucito te bendiga. Y entonces creen que Jesús es un niñito que nunca creció, ¿verdad? Y que tan bonito era ya. Y entonces que se quede chiquitillo, Jesucito. Y entonces, Jesucito, yo te pido que bendigas a... Y como todo lo diminutivo, va, Jesucito, que bendigas a mi mamita, que bendiga, Jesucito, ¿ya? Entonces creen en un Jesús que nunca creció. Esa es la manera como la gente cree. Otros más dicen, no, es que Él es el que murió en la cruz del Calvario. Y entonces hay que recordar cada año ese acto que Él hizo. Y por cierto, ya se acerca ahora. Y entonces cada año están rememorando ese acto de muerte. Y hacen toda una celebración de muerte. Durante 7 días celebran la muerte. Y el último día, 2 horas, celebran la resurrección. Así cree la gente en Jesús. Y entonces se levantan unos que se dicen evangélicos, creo yo. Y dicen, no, es que Él murió en una cruz, pero también resucitó. Aleluya, los evangélicos. Es que nosotros creemos, somos evangélicos, decía un hermano. ¿Verdad? Nosotros creemos que murió, pero también resucitó. Muy bien, está bien. Y así creen. Pero hasta ahí llega. Pero es que Él es Dios. Es que Él está sentado a la diestra del Padre. Es que Él, es cierto que murió, pero también resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y entonces Él fue glorificado. El Jesús del cual nos habla la Biblia es el Cristo, el que recibió la gloria como Dios que es. Él tiene gloria. Por eso antes de irse, Él oró al Padre y le dijo, Padre, que aquellos que me has dado conozcan mi gloria. Aquella gloria que tuve cuando estaba contigo, Señor, para que ellos puedan también participar de esta gloria. Ese Jesús glorificado es el Cristo. El que murió fue Jesús en forma humana, pero el que está sentado a la diestra del Padre es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el Evangelio. Ese Jesús que ahora está sentado a la diestra del Padre
es el Cristo. Esto es el Evangelio, no es otra cosa. Por favor, no te dejes engañar. Esto es el Evangelio. Cualquiera que predique fuera de esto está predicando otro evangelio. Porque la Biblia nos enseña que este es el Evangelio según las Escrituras. Muchos dicen creer en el Evangelio. Y usted le pregunta a mucha gente, ¿y usted cree en el Evangelio? Le dice, sí, yo creo en el Evangelio. Me gusta ir a oírlo, me han dicho muchas personas a mí. A mí me gusta oír el Evangelio, usted, ¿verdad? Sí, me gusta oírlo. Pero ¿usted cree en el Evangelio? Pues más o menos, ¿verdad? Por ahí. Pero me gusta ir a oírlo, ¿verdad? Pero usted cree en el Evangelio algún día, pero ir a oírlo. Pero en realidad la gente está creyendo en el Evangelio. Algunos van a una iglesia cristiana y dicen creer en el Evangelio. Otros leen y conocen mucho de la Biblia y creen que eso es creer en el Evangelio. Incluso defienden posturas desde la Biblia y creen que eso es conocer el Evangelio y creer en el Evangelio. Otros más incluso predican acerca de la Biblia y creen que porque predican de la Biblia entonces son creyentes del Evangelio. Hay equipos aquí que van a los departamentos y esta semana me reuní con uno para oírlos y porque tuvieron un percance en la carretera y me contaron que ellos llegaron al lugar a donde iban y entonces tuvieron que caminar y llegaron a la iglesia a donde fueron para ver si el pastor recibía el mensaje. Y entonces cuando llegaron preguntaron por el pastor de la iglesia y les dijeron, hermanas, el pastor ahorita está durmiendo. Eran las 3 de la tarde. El pastor ahorita está durmiendo. ¿Por qué no vienen a las 5? Ya ha tomado su café, ya los puede atender. Así viven los pastores del Evangelio. Se dan sus siestas, 5. Toman su café antes de atender a los hermanos. Ese es el Evangelio. Es que están predicando la Biblia. Es que son pastores que predican la Biblia. Y entonces creen que por predicar la Biblia, creen en el Evangelio. Otros más creen que el Evangelio está en ellos porque suceden milagros o hechos de poder en sus vidas. Es que Dios me usa para esto, Dios me usa para lo otro, yo aquí, yo allá. Y creen que eso es creer en el Evangelio. O son evangélicos y siguen la religión evangélica. Otros más porque su familia va a la iglesia. Es más, yo miro aquí los rostros y veo que algunos vienen, como quien dice, me trajeron a la fuerza hoy. Es que mi familia es el domingo, entonces yo tengo que ir. Si no, no me dan mi mesada de la tarde. O si no voy en la mañana, no me dejan ir al cine. Pregúntale al que tiene a su lado, ¿y tú cómo veniste? El Evangelio es según las Escrituras. El Evangelio no es según los criterios de los hombres. El Evangelio no tiene que ver con lo que yo argumento. No tiene que ver con lo que yo pienso. No. El Evangelio es según las Escrituras. Por eso es que hoy muchos predicadores están predicando, pero no están predicando el Evangelio. Predican sobre libros motivacionales. Y cada libro nuevo que alcanza un bestseller, inmediatamente lo compran porque es un bestseller y en base a eso predican. Hoy vamos a ver cuál es el mejor libro que está circulando este mes en el mercado. ¿Cuál es el libro que alcanzó ser el mejor libro de este mes? Y entonces bajo ese libro empieza una serie de predicación. Salvajes de corazón. Es que usted es un salvaje de corazón. Hasta retiros hacen con los salvajes de corazón, ¿verdad? Y legendarios. Qué tremendos libros, ¿verdad? Y qué tremendas prédicas se echan los hermanos en base a los libros, a los bestsellers. Pero ¿será eso el Evangelio?
Eso no es el evangelio. Son libros motivacionales que, claro, te van a ayudar a tener motivación por una semana, tal vez por 3 días, pero no te va a servir para ser salvo. Este evangelio, si ustedes lo guardan, los hará salvos. Este evangelio, si ustedes lo guardan, les dará vida eterna. Este evangelio no les va a motivar cuando lo reciban, pero les dará vida eterna. Ese es el evangelio de la Biblia. Es según las escrituras. Otros predicadores están predicando sobre películas que la cinematografía de hoy está produciendo. ¿Cuál es la última película que vino acá? Si me ayudan. Yo me quedé con Matrix. ¿Cuál es la última? A ver, los muchachos se la saben. ¿Ah? Marvel. Capitana Marvel. Ah, es mujer. Capitana Marvel. Y entonces van a ver la película, hermano. O la piratean, o la compran pirateada por ahí y la miran los pastores. ¿Verdad? Y entonces arman y ven todo el trama de la película Capitana Marvel. Y entonces, ¿dónde? ¿En qué libro? A Ruth me caería bien. Y agarran Ruth. Entonces la Ruth se vuelve la Capitana Marvel. ¿Pero será este el evangelio? No. No es el evangelio. Es que el evangelio es según las escrituras. No es según la película. No es según el libro. No es según la tendencia, no es según la moda, no es según el cliché, no, es según las escrituras. Otros van un poco más allá y son más espirituales. Y entonces predican sobre ocultismo, sobre prácticas esotéricas, ¿verdad? Y entonces llevan al púlpito, llevan una predicación donde motivan a la gente a través de, mire, si usted hace esto, si usted hace lo otro, si usted se levanta a la 1 de la mañana y hace esta oración a las 12 de la noche, la oración por los hijos, entonces sus hijos serán libres. Prácticas de esoterismo, prácticas de hechicería, prácticas de ocultismo, están siendo metidas desde los púlpitos de las iglesias. Hay predicadores que públicamente han reconocido, y estoy hablando de predicadores mundialmente reconocidos, predicadores que han reconocido que la unción que ellos tienen, esa unción que ellos tienen es porque fueron a visitar la tumba de otra ministra que murió hace muchos años, y que al tocar la tumba, ellos recibieron la unción que ahora tienen y entonces sanan, hacen milagros, hacen esto, pero en realidad están consultando muertos y esa no es la unción de la cual habla la Biblia. La unción de la cual habla la Biblia viene del ungido y el ungido es Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces hay esoterismo, hay práctica de ocultismo metida dentro de la iglesia. Es increíble. Es increíble. Pero así es. Hay tanto de esto que yo hablaba el domingo anterior del ángel de la guarda, ¿verdad? Y algunos andan su angelito de la guarda en su bolsa, en el pantalón. Y yo les di el consejo que mejor cambiaran por una cola de conejo, que les iba a ser más efectivo. La gente cree, y son cristianos. Otros hablan del karma. Es que el karma se cumple, hermano. Es que el karma sí se cumple, hermano. Le pasa a uno. Haga usted algo y va a ver que el karma se le va a devolver. Pero no pueden hablar del evangelio. Hablan del karma, pero no pueden hablar de que Jesús es Cristo. Entonces la iglesia hoy está siendo invadida de con toda esta influencia, pero la Biblia dice en Efesios 4, 20, 21, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Ustedes no han aprendido de Cristo de esa manera, si es que en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús Cristo.
Así que las Escrituras son las que dan testimonio de que Jesús es el Cristo, el Evangelio que el mundo hoy necesita. En el Antiguo Testamento, que es la parte de la Biblia que se reconoce como las Escrituras, el 75% de la Biblia que usted tiene hoy corresponde al Antiguo Testamento. Y en esa parte hay más de 300 profecías. Oiga, no es una, ni son dos, son más de 300 profecías que describen quién debía ser el Mesías o el Cristo. En el Antiguo Testamento, en las Escrituras, decía quién era el Cristo, quién era ese, el que iba a venir, el Mesías, y el que cumpliera todas estas profecías. Él era el Cristo. Entonces, por ejemplo, Génesis 3:15, la simiente de la mujer, dice que aplastará la cabeza de la serpiente. Teológicamente, se reconoce como el protón del Evangelio, el origen del Evangelio, donde comienza el Evangelio. Es el mensaje de que va a venir alguien que será reconocido como la simiente de la mujer y que éste va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Y de quién está hablando Génesis 3:15? Está hablando proféticamente de Mesías, Cristo. Entonces, las Escrituras son las que dan testimonio de que Él es el Cristo. Cuando Él vino a la tierra, en Juan 5:39 y 40, Él se paró frente a los que lo seguían y les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no queréis venir a mí. Jesús mismo dijo: las Escrituras son las que dan testimonio de que yo soy el Cristo, pero ustedes no quieren creer en mí. Juan 5:46-46, porque si ustedes creyeran a Moisés, es decir, las Escrituras, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. ¿De quién trata los primeros 5 libros de la Biblia? De Jesús como el Cristo. Hoy la gente quiere vivir los 10 mandamientos y dice: yo quiero cumplir los 10 mandamientos, pero en realidad los 10 mandamientos se resumen en 2. Cristo dijo que se resumían en 2 y dijo que se resumían en: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo. Y el segundo, semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume la ley y se resumen los profetas. Así que si puedes amar a Dios y a tu prójimo, estarás cumpliendo los 10 mandamientos. Pero ni siquiera esos 2 podemos cumplir. Entonces, ¿por qué queremos cumplir 10 si ni siquiera 2 podemos cumplir? Y la gente se empecina y dice: es que otros dicen: no, es que no hay que comer esto, no hay que comer aquello, no hay que comer aquí, no hay que comer lo otro. Y quieren cumplir toda la ley, pero en realidad en Cristo se cumplió toda la ley. Por eso Dios no nos llamó a vivir de manera religiosa o litúrgica, sino que nos llamó a creer el Evangelio. Y el Evangelio es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Evangelio original trata de Jesús como el Cristo. Esto es el Evangelio. Ya lo vimos en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahora hay otro pasaje, Romanos 1, del 1 al 4. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma diciendo: Pablo, siervo de Jesús Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios que Él, o sea Dios, que Él había prometido antes por medio de sus profetas. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras. El Evangelio trata de las Escrituras. Y luego el versículo 3 dice: ¿de quién se trata? O acerca de quién trata el Evangelio. Y dice: acerca de su Hijo. Así que el Evangelio no trata de nosotros. El Evangelio no trata de nuestro llamado.
El Evangelio no trata de nuestros dones, el Evangelio no trata de nuestro ministerio, no trata del éxito que podamos tener ministerialmente, el Evangelio no trata de los milagros y sanidades que yo pueda hacer, el Evangelio no trata de mi liderazgo como líder religioso cristiano, no trata de eso. El Evangelio trata de alguien solamente, trata acerca de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, quien según la carne era de la descendencia de David y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Jesús Cristo, nuestro Señor. De Él trata el Evangelio. Por favor, no se confunda. Este es el misterio que ha sido revelado en las Escrituras. No es otro. Primera de Corintios 2, versos 7 al 10 dice: más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios en misterio. Esa sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Quién es esa sabiduría? Es Cristo. Hoy la gente quiere ser sabia y anhela la sabiduría y de verdad quiere ser sabio. Y cada vez la gente quiere tener más sabiduría. Pero la Biblia está hablando de esta sabiduría de Dios en misterio. Es una sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando de Cristo. Y dice: ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría. Aunque hubo reyes, aunque hubo príncipes muy sabios, ninguno de ellos conoció esta sabiduría. Que si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como está escrito. Más bien, como dicen las Escrituras. Más bien, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Cuando yo predicaba antes de este pasaje, yo pensaba mientras preparaba mi sermón que este pasaje que dice aquí que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Yo pensaba en cosas misteriosas. Yo pensaba y decía, entonces van a pasar cosas raras. Van a pasar cosas misteriosas que nunca hemos visto, que nunca hemos pensado, que nunca han sucedido, que nunca aquí, que nunca allá. Yo pensaba de esa manera, de una manera mística. Así creía yo. Pero después me di cuenta que dice que Dios nos la reveló por el Espíritu, por el que el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Y es que esta es la revelación de la sabiduría de Dios, el misterio. Y esta revelación de la sabiduría, esta sabiduría de Dios, no se trata de nadie más que de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cosas que ojo no vio, cosas que ojo nunca ha visto. Es que Dios mismo iba a venir, Dios mismo iba a descender. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han nacido en el corazón del hombre, porque el Evangelio no nace en el corazón del hombre. El Evangelio viene de Dios. Estas son las que fueron reveladas. Y para aquellos que hemos creído que Jesús es el Cristo, se nos han sido reveladas cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han salido del corazón de un hombre, sino que han venido directamente de Dios. Así que este es el misterio revelado en todas las Escrituras. La sabiduría de Dios, la que está en Proverbios, la que está en Eclesiastés, es la sabiduría de la cual habla la Biblia, es Cristo. No se trata de nadie más. El Evangelio original no se trata de algo humano. Por eso no consiste en una doctrina religiosa o filosófica que me acerque a Dios. Cuando usted va a un diccionario y pregunta qué es el misticismo, por ejemplo, inmediatamente un diccionario lo define y dice que es una doctrina filosófica
o religiosa que le permite a la gente acercarse a Dios. Eso es el misticismo. Así que hoy en la iglesia lo que hay es misticismo, pero no el evangelio. Hoy en la iglesia lo que hay son creencias, son doctrinas religiosas o doctrinas filosóficas. Y los predicadores piensan que con esto la gente se puede acercar a Dios. Pero esto es misticismo, no es el evangelio. Entonces predican algo místico, algo que la gente espera que suceda. Como que algo visto en una película, que de un día a otro se transforme todo. Y si son feos se vuelvan bonitos. Y si son pobres se vuelvan ricos. Y que suceda algo místico. Y que entonces si Dios hace eso, lo puede hacer conmigo. Entonces yo anhelo eso, que me cambie Dios. Pero nosotros no queremos cambiar, que Dios me cambie, pero nosotros no. Incluso se escribieron cantos, cámbiame Señor, pero yo no quiero. Cámbiame Señor, pero yo no quiero. Cámbiame Señor, pero yo no quiero. Que el Señor me cambie, pero yo no. Renuévame Señor. Hay muchos cantos místicos dentro de la iglesia. No es sabiduría humana que podamos alcanzar en esta vida, es decir, no es conocimiento científico. No, el evangelio no es conocimiento científico, no es misticismo, tampoco es emocionalismo o un éxtasis o, como dice la canción, una experiencia religiosa. ¿Verdad? Mucha gente hoy anda buscando una experiencia religiosa. Entonces van a las iglesias, hermanos, para ver si encuentran esa experiencia religiosa que los impacte. Y entonces con la experiencia religiosa que han tenido, piensan, hermanos, que están cerca de Dios. Pero el evangelio no es éxtasis temporal que pueda experimentar en mi vida de fe. Eso no es el evangelio. No es algo que yo sienta. No es algo, hermano, que yo sienta. No, eso no es el evangelio. El evangelio es algo mucho más profundo que mis emociones, es algo mucho más profundo que mis sentimientos, es algo mucho más profundo, mucho más grande, es algo eterno. El evangelio es Dios mismo. La buena noticia trata de Cristo y Cristo es Dios. Entonces no consiste tampoco en tener una actitud positiva o pensamientos positivos ante la vida. A esto se le llama positivismo. Hoy sí me levanté con la mano, con el pie derecho. Hoy sí, es que me dieron un pensamiento por mi Instagram hoy. O por el Twitter me entró un versículo que me levantó el día de hoy. ¿Positivismo? Eso es positivismo. No, hermano, el evangelio no es positivismo. No es tener una actitud positiva, no. A veces, tal vez podremos estar en una situación muy difícil, pero si tenemos el evangelio, no importa lo que está sucediendo a mi alrededor, yo sé que Cristo está conmigo y que Él es el Cristo y me sostendrá, porque por eso es mi roca, es mi fundamento. Esto es el evangelio. Es aferrarme a la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que solo a través de Él yo puedo sostenerme. Por eso dice que es como aquel que plantó su casa sobre la roca, y vinieron las adversidades, y vino el viento, y vinieron los ríos y las aguas, pero no anegaron su casa porque estaba fundada en la roca, y la roca es Cristo. Jesús, como el Cristo, es el evangelio. Lamentablemente hoy hemos reemplazado el evangelio y lo hemos reemplazado por muchas cosas, por estrategias humanas para tener más gente, para atraer más gente, para llenar el templo. Pero en realidad el evangelio no consiste en llenar un templo. No, desde un principio he tenido el criterio que yo no quiero llenar un templo, no quiero llenar una iglesia. Yo quiero llenar el mundo con el evangelio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Ese es mi anhelo más grande. Es que el mundo conozca que Jesús es el Cristo. Hemos desplazado el evangelio por muchas actividades religiosas. Hemos desplazado el evangelio por muchas cosas que hacemos en la iglesia hoy. Hemos cambiado el evangelio por falsas promesas de bienestar físico y material, y creemos que eso es el evangelio. Claro que Dios da añadiduras, y claro que la voluntad de Dios que las tengamos, claro que sí, pero eso no es lo más importante, eso no es lo más grande. Lo más grande es el evangelio que nos han dado, y ese evangelio trata de Jesús como el Cristo. Cuando Cristo era juzgado, Pilato sacó a uno de los presos llamado Barrabás. Era un delincuente, asesino, y lo puso de un lado, y del otro lado puso a Jesús, y le preguntó a la gente: ¿a quién quieren que les deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús? La gente en multitud empezó a gritar, dice la Biblia: suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Prefirieron al asesino y despreciaron al Cristo. La iglesia de hoy está de manera similar. Desechan al Cristo. Pero quieren que les cuenten historias de legendarios y del hombre en la luna y de otra. Está bonita esa prédica. Consígame la copia. Pero es que hoy predicaron de que el evangelio trata de Cristo. No, esa no me gustó. Esta sí me gusta. Habla de la última película que se llama esa. La iglesia sí está igual. Está desechando a Cristo y prefiriendo a Barrabás. ¿A quién quieres en tu vida? Yo sé que me vas a decir a Cristo. Pero de verdad quieres a Cristo. Juan 17, versos 3 y 4 dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes quieren tener vida eterna? ¿Cuántos de ustedes tienen vida eterna? Amén. Yo espero encontrarlo en el cielo, hermano. No me gustaría verlo del otro lado. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, no es otra cosa. Esta es la vida eterna, oiga. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús Cristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Que conozcamos a Dios a través de aquel que fue enviado, a través de Jesús como el Cristo. ¿Y quién dijo eso? El mismo. Cristo vino a decir eso. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y que reconozcan que yo soy el que tú me has enviado, que yo soy el que tú enviaste para dar a conocer al mundo tu verdad. El evangelio trata de Cristo. Por eso él terminó diciendo: yo te he glorificado, Padre, en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Él es el Cristo, el evangelio. Por eso es que ese es el evangelio que debe ser predicado. Este es el evangelio que debemos predicar. No es otro evangelio. No es otro evangelio, hermano. Mire, hoy se está predicando, incluso a los niños en las casas se les predica otro evangelio. Si pudiera desaparecer un montón de libros de niños, hermanos, que tienen historias equivocadas, cerradas sobre el evangelio, lo quemaría todos esos libros. Hay que enseñar el evangelio que está en la Biblia. Hay que tomar la Biblia y volver a la Biblia para enseñar a los niños también. Los niños deben conocer desde su temprana edad que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No una historia más, no. Deben conocer la verdad de la Biblia. Este es el evangelio que debo predicar en mi casa. Es el evangelio que debo predicar en mi ciudad. Es el evangelio que debo predicar en mi nación.
Es el evangelio que debo predicar en todas las naciones de la tierra. He estado en 4 continentes y cuando se predica este evangelio lo creen. ¿Por qué? Porque este evangelio no tiene fronteras. No es para una etnia determinada, no es para un grupo social específico, no es para un nivel económico, no. El evangelio es para toda la raza humana. ¿Y cuál es el evangelio? Que Jesús es el Cristo. Hechos 10, 39 al 43 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Él hizo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. A Él le mataron colgándole sobre un madero, pero Dios lo levantó al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos. Él nos ha mandado, ¿a qué? ¿A qué nos mandó? A predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él. Todos los profetas dan testimonio de Él. Y de todo aquel que cree en Él, recibirá perdón de pecados por su nombre. El mensaje del evangelio es uno solo, es creer que Jesús es el Cristo. Y este es el evangelio que hay que predicar, no es otro evangelio, es este evangelio. Es que Jesús es el Cristo. Dios nos ha dejado como testigos de este evangelio. Por eso, este es el evangelio que deben creer los cristianos. Yo espero que usted pueda creer este evangelio, que Jesús es el Cristo. La vida de fe, mis amados hermanos, no consiste en creer un poco de todo de la Biblia. Hoy los cristianos creen un poco de todo. Creen un poquito de todo. Creen en el mal de ojo, que se cura con ruda, ¿con qué? ¿Con qué más? Ah, ¿verdad que se la saben? Los cristianos creen un poquito de todo. Hoy los que van a las iglesias dicen, sí, yo voy a la iglesia, sí, creo que Jesús es Cristo, pero también funciona la pimienta gorda. Sí, aquí incluso hemos visto mamás que traen a sus hijos con hilo rojo. Y cuando le preguntamos aquí en el templo, ¿y por qué pusiste hilo rojo a tu hijo? Eso no es que costumbre nomás. Es que de verdad, los que van a las iglesias hoy creen que el evangelio es creer un poquito de todo. ¿La cruz de Cristo no es suficiente? ¿O es suficiente? ¿Para ti la cruz de Cristo es suficiente? Entonces no necesitas más. Y no necesito más. Es que cuando tengo a Cristo, lo tengo todo. No necesito más. No necesito poner la herradura detrás de la puerta del negocio. No necesito poner el montón de ajos detrás de la puerta del restaurante. Allá no me dijeron amén. No necesito echar agua de ruda y calaguala de la acera del negocio. Parece que estoy descubriendo algunos aquí, ¿verdad? No, hermano, no se necesita todo, no. Usted tiene a Cristo, tiene todo. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Si tenemos a Cristo, ¿qué nos falta? Y si no lo tenemos, nos falta todo. Entonces, ¿qué necesitamos creer? Que Jesús es el Cristo. Entonces el evangelio que debemos creer los cristianos tampoco es creer solo lo que yo quiero creer o lo que más me gusta creer. Debo creer lo que dice la Biblia, no lo que me gusta de la Biblia. No. En una ocasión me encontré con una hermana que decía, hermano, ¿y por qué ustedes no creen en la Virgen María? Si está en la Biblia.
¿Cómo así? Le dije yo. Sí, su nombre aparece ahí. Le digo yo que fue la madre de Jesús. No, me dijo, está en la Biblia. Mire, vamos. Y fue a sacar su Biblia católica. Y sacó una foto de la Virgen María. En medio de la Biblia estaba la foto. Exactamente, la Biblia católica la tiene. Y entonces me preguntó, mire, aquí está en la Biblia. ¿Por qué ustedes no creen? Los que van a las iglesias creen así. Un poquito de cada cosa. ¿Pero será esto el Evangelio? No es lo que me gusta creer, no es lo que yo creo que debo creer, es lo que la Biblia dice, porque el Evangelio es según las Escrituras. El Evangelio original es conforme a las Escrituras, no de acuerdo a mi criterio. Segunda de Juan 1:9 dice que todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No tiene a Dios. Eso es grave. O sea, no permanecer en la doctrina de Cristo hace que perdamos a Dios. Pero el que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y también al Hijo. Si quieres tener al Padre y al Hijo, necesitas creer en la doctrina de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se puede creer de otra manera. Voy concluyendo esta mañana. Jesús es el Cristo. Por eso la religión, la filosofía, la teología, la moralidad, la adivinación profética, las emociones, el esoterismo, no son el Evangelio, hermano. Y eso es lo que hoy abunda en la iglesia. Hay adivinación. La gente se admira, hermano, que los profetas puedan adivinarle su vida. Es que me dijo. Si es que Satanás también te dice. Satanás también te habla. Si habló con Eva y la engañó. Entonces, el velo que está puesto para que la gente no pueda creer en este evangelio de Jesús como el Cristo, solo se quita a través de reconocer esta verdad. Por eso en 2 Corintios 3, 14, 16 dice, pero la mente, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando nos volvemos a este evangelio, el velo se nos quita. No hay otro fundamento de la fe verdadera. No hay otro criterio para la salvación. Solo hay uno: creer que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ese es el criterio para la salvación. No hay otro criterio, no hay otro fundamento. No podemos tener otra roca, otra verdad. Ese es el fundamento de verdadera. Segunda de Corintios 13:5 dice: examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocen en cuanto a ustedes mismos que Jesús Cristo está en ustedes? A menos que ya estén reprobados. ¿Está Cristo Jesús en tu vida? Si Cristo Jesús está en tu vida, tienes la fe que puede vencer este mundo. Puedes tener la fe que vence este mundo. No importa lo que suceda. No importa lo que hoy pase. Tú estás aquí para cumplir la voluntad de Dios. Únicamente para obedecer a Dios, para cumplir su voluntad y hacer la evangelización mundial. Ese es el pacto que nos han dejado. Lo demás puede suceder, pero tenemos la fe que vence el mundo. Esta fe es más grande que las circunstancias que hoy te afligen. Esta fe es más grande que los problemas que hoy tienes. Esta fe puede vencer el mundo. Oye, esta es la fe que vence el mundo.
Esta es la fe que vence la muerte. Esta es la fe que vence la adversidad. Esta es la fe que necesitamos hoy. Creer que Jesús es el Cristo. Lo demás no importa. Lo demás es secundario. Adán y Eva fracasaron eternamente. Israel se extravió también de su propósito. Y la iglesia de hoy está siendo engañada porque han perdido el evangelio. Por eso, 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es la fe que necesitas. Es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con esta fe, con este evangelio, podemos salvar al mundo a través del mensaje de Jesús como el Cristo. Padre, te doy gracias esta mañana y bendigo tu nombre, Señor, porque podemos encontrar en todas las Escrituras el mensaje que tú nos has dejado para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna en ese nombre, Señor. Padre, bendigo la vida de tu pueblo esta mañana. Señor, por favor, revélate a sus vidas. Espíritu Santo, por favor, revélate. Y que la cruz de Cristo sea suficiente para ellos, Señor. Y que sean levantados para obedecer tu voluntad sobre la tierra. Señor, que suceda en medio nuestro. Y que de verdad podamos volver al evangelio de la Biblia. Todo, Señor, aquello podamos en realidad caminar hasta tu cruz y reconocer que el Evangelio trata solo de tu Hijo, el que murió por nuestros pecados.